ingeniero Edson y colegas, reciben el saludo cordial del día. El día de hoy les vamos a exponer sobre el ciclo Stirling. Para ello, los integrantes del grupo son Collazo Cervantes Mailí, Muñoz Borja Diego, Quispe Flores Rosemary y Valerio Panduro Danitza. Bueno, el ciclo de Stirling pues es un ciclo termodinámico del motor Stirling, pues este busca obtener el máximo rendimiento. Por ello, pues podemos decir que es semejante al ciclo de Carnot. Bueno, a diferencia de la máquina de Carnot, pues esta máquina de Stirling está constituida por dos isotérmicas, dos isocóricas y un sistema de regeneración entre las isocoras. Aquí tenemos el esquema del ciclo Stirling. Pues este esquema consta de 4 procesos termodinámicos, proceso 1 y 2. A este proceso se le conoce como proceso isocórico. Aquí el gas pues absorbe del regenerador una cantidad de calor. Como vemos en la imagen, pues tenemos una fuente de calor, el cual pues el calor entrega al cilindro. Por lo tanto, el gas que está en el interior del cilindro pues tiende a calentarse. Ahora, como podemos observar en el diagrama, pues tenemos un aumento de presión a volumen constante. Proceso 2 y 3. A este proceso se le conoce como expansión isotérmica. Durante este proceso pues se absorbe el calor de la fuente caliente. En este proceso, como podemos observar en la imagen, pues el gas se expande. Esto es debido al calor entregado. Y pues este gas, debido a su expansión, pues mueve al pistón desplazado. Y también pues esta pasa por la holgura que existe entre el pistón y el cilindro, ingresando así pues al otro pistón de trabajo, el cual lo empuja, así pues generando el trabajo del motor. Como podemos ver en el diagrama, pues esto se realiza a temperatura constante, con un aumento de volumen y una reducción de presión. Proceso 3 y 4. A este proceso se le conoce como compresión isotérmica. Aquí la cesión de una cantidad de calor al regenerador a volumen constante. Como podemos ver en la imagen, pues en esta parte se disipa el calor del gas al exterior, pues para bajar su temperatura con la ayuda de las aletas. Como podemos ver en el diagrama, se nota que este proceso pues lleva a volumen constante y reducción de presión, pues debido a que el gas se contrae al reducir su temperatura. Proceso 4.1. Temperatura constante. Aquí existe el cambio de volumen. Como podemos observar en la imagen, cuando el gas pues baja su temperatura, este pues se contrae, pero el volante de inercia gana fuerza, lo cual pues mediante esto hace retornar al gas sin mucho esfuerzo. Como podemos ver en la imagen, pues este proceso lleva a temperatura constante y un cambio de volumen. Para explicar el ciclo de Stirling, voy a dar
a conocer lo que vienen a ser las fórmulas o relaciones de cálculo de dicho proceso. Nos dice que el ciclo de Stirling es un ejemplo, así como el ciclo de Carnot, de un ciclo completamente reversible y que por tanto alcanza el máximo rendimiento que permite el segundo principio de termodinámica. A diferencia de la máquina de Carnot, esta máquina está constituida por dos isotermas y dos isócoros y un sistema de regeneración entre los isócoros. Cabe recordar que la máquina de Carnot ideal logra la mayor eficiencia asociada a los dos focos termodinámicos de los que normalmente consta una máquina. Bien, en la parte derecha podemos observar una imagen que viene a ser el ciclo de Stirling, un ciclo de Stirling ideal. Podemos apreciar que viene del proceso 1 al proceso 2, se le llama como una compresión isotérmica del gas a la temperatura inferior. Durante este proceso sucede al exterior una cantidad caloria de calor a la fuente de fría. Nos trata de decir que va a pasar por un proceso de compresión desde el volumen inicial hasta el volumen final. En la segunda etapa, que vendría a ser el proceso 2 a proceso 3, tenemos la absorción de calor a volumen constante. El gas absorbe del regenerador una cantidad de calor y aumenta su temperatura, lo que provoca un aumento de la presión. En lo que vendría a ser del proceso 3 al proceso 4, tenemos una etapa de expansión isotérmica. El gas va a aumentar, la temperatura va a aumentar en este proceso. Durante este proceso se absorbe calor de la fuente caliente. Y por último, en que tenemos el proceso 4, proceso 1, tenemos la cesión de una cantidad de calor, ¿no? Al regenerarse el calor del volumen constante, disminuyendo la temperatura del fluido. En el primer proceso va a tener un proceso de compresión, por compresión isotérmica. Es el primer paso. Tenemos que el volumen del gas se reduce sin variar su temperatura, por tratarse de un gas ideal. La energía interna no cambia en este proceso. El trabajo lo calculamos a partir de su expresión para un proceso isotérmico reversible a temperatura final. En el segundo proceso, que tenemos el calentamiento isocoro, del proceso 2 al proceso 3, va a pasar por un volumen constante. El trabajo realizado sobre el gas va a ser nulo. El calor en este proceso es el correspondiente a un proceso a volumen constante. En el proceso 3 al proceso 4, que va a sufrir una etapa de expansión, nos dice que el gas se va a expandir a una temperatura constante. La energía interna permanece constante. En la parte derecha podemos observar la ecuación de dicho proceso. Y el trabajo va a ser el nuevo de un proceso isotérmico, pero ahora a temperatura constante. En la etapa de enfriamiento, que vendría a ser ya el final para que pueda darse el ciclo de Stirling, el gas se enfría manteniendo su volumen constante. El trabajo en este proceso es nulo. Y el calor en el proceso volumen va a mantenerse constante. Aplicaciones del motor Stirling. Este tipo de motor fue creado a principios del siglo XIX como respuesta a la máquina de vapor. La facilidad de uso, el funcionamiento silencioso con cualquier tipo de combustible, hicieron que estos motores fueran muy populares hasta finales de dicho siglo, y se usaban con frecuencia en bombas de agua y maquinarias como son mezcladoras y bombas de aire. Este tipo de motor es eficaz ya que puede llegar a no emitir ningún tipo de contaminación y apenas produce ruido o vibraciones. La principal ventaja del uso de este motor sería contrarrestar el acelerado deterioro del medio ambiente, por lo que es preciso investigar todas las posibles alternativas. Dentro de las aplicaciones se puede dividir en tres categorías principales, que es la propulsión mecánica,
calefacción y refrigeración y sistemas de generación de energía eléctrica. Dentro de la generación de energía eléctrica mencionamos a la energía nuclear, que consiste en reemplazar las turbinas de vapor de las centrales nucleares con este tipo de motor, y podría simplificar la planta, producir una mayor eficiencia y reducir los subproductos reactivos. También tenemos a la energía solar. El motor Stirling se sitúa en el foco de un espejo parabólico. Este motor puede convertir la energía solar en energía eléctrica con una eficacia mejor a la de las células fotovoltaicas no concentradas y comparables a la voltaica concentrada. Dentro de la salida mecánica y la propulsión tenemos a los motores automotrices. Las principales dificultades involucradas en el uso del motor Stirling en una aplicación automotriz son el tiempo de arranque, la respuesta de aceleración, el tiempo de apagado y el peso, que no todas tienen soluciones ya preparadas. También tenemos los motores de bomba. Los motores Stirling pueden impulsar bombas para mover fluidos como son el agua, el aire y los gases. También tenemos a los vehículos eléctricos, que estos motores, como parte de un sistema de acondicionamiento eléctrico híbrido, pueden evitar los desafíos y desventajas de diseño de un automóvil Stirling no híbrido. Cabe mencionar que en noviembre del 2007 el proyecto Precer en Suecia anunció un prototipo de automóvil híbrido con combustible sólido y un motor Stirling. También tenemos los motores marinos. El motor Stirling podría ser adecuada para sistemas de energía sumergidos donde se requiere un trabajo eléctrico o mecánico en un nivel intermitente o continuo. Generalmente se ha llevado a cabo una cantidad considerable de trabajo en motores avanzados de ciclo de Stirling que incluyen almacenamiento térmico para aplicaciones submarinas. Y por último tenemos la calefacción y la refrigeración. Se suministra con una potencia mecánica. Un motor Stirling puede funcionar en reversa como una bomba de calor para la calefacción o la refrigeración. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los efectos ambientales. El medio ambiente presenta un amplio rango de características que están determinadas por una gran variedad de recursos cuya naturaleza es preciso conocer para estudiar con precisión estos recursos, y con el fin de hacer un uso racional de sus posibilidades, se les ha clasificado dentro de los llamados componentes del medio ambiente. Diagnóstico ambiental. El diagnóstico ambiental o línea base presenta una descripción completa del área de influencia del proyecto a partir del estudio de cada uno de los componentes del medio ambiente. Esto implica que debe determinarse la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas y sus comunidades, así como el tamaño, distribución, características y relaciones de las poblaciones constituyentes, de tal forma que esta descripción establezca claramente las independencias e interrelaciones de todos los componentes con la finalidad de conocer las relaciones-condiciones. Ventajas y desventajas que presenta Stirling. Puede servirse de energías renovables como la solar para calentar uno de sus cilíndricos. Esto, unido a aquel gas, está completamente sellado en el interior del motor y por tanto no se produce emisiones ni se contamina el aire, ya que hacen que el motor Stirling sea la opción más ecológica.